tierra respira, se agrieta y cambia incluso cuando parece estar en calma. Bajo ciudades iluminadas, carreteras suspendidas en montañas y costas de apariencia tranquila, siguen actuando fuerzas capaces de alterar un paisaje en pocas horas. Pero lo más sorprendente no es solo el poder de la naturaleza, sino la manera en que millones de personas han aprendido a vivir junto a ella. En este viaje recorreremos volcanes activos, pasos extremos, islas frágiles y ciudades resilientes donde la belleza y el riesgo forman parte de la misma historia. Tornado Alley, Estados Unidos. Las grandes llanuras del centro de Estados Unidos tienen una forma muy particular de hablar. Lo hacen a través del cielo. En regiones como Oklahoma, Kansas, Nebraska y el norte de Texas, las carreteras se pierden entre campos abiertos, silos, granjas y pueblos pequeños, donde el horizonte parece no terminar nunca. Pero esa amplitud también permite observar cambios atmosféricos con una claridad casi teatral. Cuando el aire cálido y húmedo del Golfo de México se encuentra con masas frías del norte y corrientes secas procedentes de las rocosas, pueden formarse tormentas supercelulares capaces de generar tornados de enorme fuerza. Aquí la vida cotidiana se ha construido alrededor de esa vigilancia permanente. Muchos hogares cuentan con refugios, las escuelas practican protocolos de emergencia y los sistemas de alerta meteorológica forman parte de la rutina. Para agricultores, científicos y equipos de seguimiento, leer el color del cielo, la rotación de las nubes o la dirección del viento no es una curiosidad, es conocimiento práctico. En los últimos años, el turismo meteorológico ha llevado a viajeros especializados a recorrer estas llanuras acompañados por guías expertos. Tornado Alley no es solo un mapa de riesgo. Es un territorio donde la ciencia, la cultura rural y la fuerza de la atmósfera se encuentran frente a frente. Kawah Ijen, Indonesia. La noche todavía cubre el este de Java, cuando el Kawah Ijen empieza a mostrar su rostro más intenso. Antes de que lleguen los viajeros con cámaras, los mineros ya avanzan por las laderas del volcán, iluminando el camino con linternas y protegiéndose como pueden del aire cargado de azufre. En el fondo del cráter, junto a uno de los lagos ácidos más conocidos del mundo, extraen bloques amarillos que después cargan en cestas de bambú por senderos empinados y cubiertos de roca volcánica.
El célebre fuego azul visible en la oscuridad por la combustión de gases sulfurosos convierte este lugar en una imagen casi hipnótica dentro del geoturismo y los viajes de naturaleza. Con la llegada del amanecer, la escena cambia de tono. El humo se eleva entre paredes minerales, el lago adquiere un color turquesa irreal, y los trabajadores continúan su marcha lenta bajo cargas que pueden superar los 70 kilos. Kawah Ijen no se entiende solo como un volcán activo, ni como una postal de turismo de aventura. Es también un espacio donde la belleza geológica convive con una realidad laboral exigente, y donde cada paso recuerda que algunos paisajes impresionan tanto por lo que muestran, como por lo que obligan a mirar con respeto. Fagradalsfjall, Islandia. La península de Reykjanes parece una tierra escrita con fuego lento. Allí Fagradalsfjall se convirtió en uno de los volcanes más observados de Islandia, porque permitió contemplar algo poco habitual, el nacimiento de un paisaje casi en directo. Durante las erupciones recientes, la lava avanzó por valles oscuros, cubriendo antiguos suelos de musgo y roca, con una capa nueva todavía humeante. No fue una imagen de explosiones gigantescas, sino un proceso más silencioso y magnético, seguido por científicos drones, cámaras térmicas y viajeros atraídos por el geoturismo. Lo fascinante de Fagradalsfjall es que no se presenta como una montaña terminada, sino como un territorio en construcción. Reykjanes se sitúa sobre la dorsal mesoatlántica, donde las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia se separan lentamente, alimentando una actividad volcánica que forma parte de la identidad islandesa. Esta misma energía subterránea sostiene buena parte de la producción geotérmica del país, un ejemplo poderoso de turismo sostenible y aprovechamiento responsable del entorno. Caminar por esta zona obliga a mirar el suelo de otra manera. Cada grieta, cada campo de lava y cada vapor que asciende recuerdan que Islandia no solo muestra la geología del planeta, sino que la deja ocurrir ante nuestros ojos. Camino de las Yungas, Bolivia. Una cinta estrecha de tierra y roca desciende desde las alturas andinas hacia el verde húmedo de las yungas bolivianas. El antiguo camino de las yungas, que durante décadas conectó La Paz con las zonas tropicales del norte, no impresiona por su longitud, sino por la rapidez con la que transforma el mundo alrededor del viajero. En pocas horas, el paisaje pasa del aire frío del altiplano a una vegetación densa cargada de niebla, musgo y cascadas que caen directamente sobre la carretera.
En ciertos tramos, la calzada parece suspendida entre la montaña y el vacío con curvas estrechas, donde la atención nunca puede relajarse. Aunque hoy existe una ruta moderna que absorbe gran parte del tráfico, este camino histórico sigue atrayendo a quienes buscan turismo de aventura, especialmente en bicicleta de montaña. Sin embargo, reducirlo a una experiencia de adrenalina sería quedarse corto. Las yungas son una frontera natural entre ecosistemas, climas y formas de vida. Pequeñas comunidades agrícolas siguen dependiendo de estas conexiones para mover productos, mantener vínculos familiares y sostener la economía local. Recorrer esta carretera permite comprender cómo la geografía no solo dibuja paisajes, también marca ritmos, distancias y maneras de habitar una de las regiones más abruptas de América del Sur. Aldea de Atuler, China. Sobre los acantilados de Sichuan, la aldea de Atuler se hizo conocida por una imagen difícil de olvidar: vecinos ascendiendo por una escalera pegada a la pared de la montaña, con el vacío abierto bajo sus pies. Durante años este acceso fue parte de la vida diaria. Los niños lo utilizaban para ir a la escuela, los adultos para transportar mercancías y las familias para mantenerse conectadas con el resto del valle. Desde lejos el lugar parecía suspendido entre nubes y roca. De cerca revelaba una realidad mucho más concreta, cuando la geografía impone sus reglas. Incluso regresar a casa puede convertirse en una travesía. La antigua escalera de bambú fue sustituida más tarde por una estructura metálica más segura dentro de programas de infraestructura rural y desarrollo regional. Además, parte de la comunidad fue trasladada a viviendas más accesibles, lo que cambió profundamente la relación entre la aldea y la montaña. Atuler no interesa solo por el turismo de aventura, ni por la imagen espectacular del acantilado. Su valor documental está en mostrar la distancia entre la China urbana rápida y conectada y ciertas comunidades que durante décadas vivieron condicionadas por el aislamiento. Aquí el paisaje no es un fondo bonito, es una fuerza que organiza el tiempo, el trabajo y la vida cotidiana. Tokio, Japón. Bajo los neones de Shibuya, el murmullo de las estaciones y la puntualidad casi matemática de sus trenes, Tokio esconde una verdad que no siempre se ve a primera vista. Esta ciudad vive sobre una tierra en movimiento.
La capital japonesa se levanta en una de las regiones sísmicas más activas del planeta, y esa realidad ha moldeado su arquitectura, su ingeniería civil y hasta sus hábitos cotidianos. Rascacielos con sistemas de aislamiento, estructuras flexibles, sensores de alerta temprana y simulacros organizados forman parte de una preparación silenciosa que acompaña a millones de personas sin interrumpir el ritmo urbano. Lo admirable de Tokio no está solo en su tecnología, sino en la naturalidad con la que integra el riesgo dentro de la vida diaria. Oficinas, escuelas, estaciones y viviendas funcionan con protocolos aprendidos desde la infancia, mientras la ciudad conserva templos discretos, jardines tranquilos y barrios donde el Japón tradicional sigue respirando entre calles estrechas. Tokio demuestra que la resiliencia urbana no consiste en negar la incertidumbre, sino en diseñar alrededor de ella. Aquí el futuro no se construye ignorando la fuerza de la naturaleza, sino aceptándola como parte de la identidad de la ciudad. Sundarbans, Bangladesh, India. Donde los grandes ríos del sur de Asia se abren paso hacia el Golfo de Bengala, el mapa deja de parecer fijo. Los Sundarbans forman un laberinto de canales, islas fangosas y manglares donde la frontera entre tierra y agua cambia con cada marea. Este inmenso humedal compartido por Bangladesh e India es el mayor bosque de manglares del mundo y funciona como una barrera natural frente a ciclones, marejadas y erosión costera. Las comunidades que viven en sus márgenes han aprendido a elevar viviendas, adaptar cultivos y moverse en barca por un territorio donde la salinidad y el agua marcan el calendario. Pero los Sundarbans no son solo un paisaje vulnerable al cambio climático. También albergan una biodiversidad extraordinaria, desde aves acuáticas y cocodrilos hasta el emblemático tigre de Bengala, símbolo poderoso de este ecosistema. Pescadores, recolectores de miel y habitantes de aldeas ribereñas conviven con un entorno que ofrece sustento, pero exige prudencia. Por eso los proyectos de conservación ambiental y turismo sostenible buscan un equilibrio delicado, proteger el manglar sin olvidar a quienes dependen de él. En los Sundarbans, la naturaleza no aparece como fondo del viaje, sino como una fuerza que sostiene, transforma y pone a prueba la vida humana.
Grindavik, Islandia. El suelo de Grindavik parece guardar una respiración propia. En esta pequeña localidad de la península de Reykjanes, los campos de lava negra, las fisuras abiertas y el vapor geotérmico forman parte de un paisaje que nunca termina de quedarse quieto. Durante los últimos años, la actividad sísmica y volcánica ha alterado profundamente la vida del pueblo, con evacuaciones, grietas visibles en calles y zonas residenciales, y una sensación constante de vivir sobre una isla que se está reajustando desde dentro. Pocas regiones muestran con tanta claridad que la geología no pertenece solo al pasado. También ocurre bajo los pies. Lo más llamativo de Islandia es su capacidad para convivir con esa fuerza subterránea y convertirla en parte de su desarrollo. La energía geotérmica alimenta sistemas de calefacción, producción eléctrica renovable y proyectos de ingeniería energética admirados en todo el mundo. Cerca de Grindavik, la famosa Blue Lagoon recuerda esa doble cara del territorio: bienestar, turismo de naturaleza e innovación, pero también riesgo volcánico y adaptación permanente. Este lugar no se contempla como un paisaje terminado, sino como una frontera viva. Y al recorrerlo surge una pregunta inevitable: ¿cómo sería construir una vida en un sitio donde la Tierra todavía está decidiendo su forma? Tacloban, Filipinas. A orillas del Golfo de Leyte, Tacloban conserva hoy el pulso de una ciudad costera filipina. Triciclos que cruzan las avenidas, mercados con olor a pescado fresco y pequeñas embarcaciones que entran y salen con la marea. Pero bajo esa vida cotidiana permanece una memoria que el paisaje no termina de borrar. En noviembre de 2013, el tifón Haiyan, conocido localmente como Yolanda, golpeó esta zona con vientos extremos y una marejada ciclónica que transformó barrios enteros en un escenario de pérdida y reconstrucción. Por eso caminar por Tacloban no significa mirar solo al mar, sino también comprender hasta qué punto una ciudad puede quedar marcada por la fuerza del clima. Con los años, Tacloban se ha convertido en un ejemplo de resiliencia climática dentro del sudeste asiático. Se han reforzado sistemas de alerta, rutas de evacuación y proyectos de infraestructura costera para reducir la exposición ante futuros tifones. Aún así, la relación con el océano sigue siendo compleja. Da alimento, trabajo y belleza, pero también exige preparación constante. En este lugar, el turismo cultural se cruza con una pregunta profundamente humana: ¿cómo seguir habitando un territorio amado?
sabiendo que la naturaleza puede cambiarlo todo en cuestión de horas. Stromboli, Italia. Una silueta oscura se eleva desde el mar Tirreno, rodeada de casas blancas, barcas pequeñas y terrazas abiertas al viento mediterráneo. Stromboli parece a primera vista una isla tranquila del archipiélago de las Eolias. Sin embargo, en su interior late uno de los volcanes más activos de Europa, conocido desde la antigüedad por sus explosiones frecuentes y sus destellos visibles en la noche. Durante siglos, los navegantes lo llamaron el faro del Mediterráneo, porque sus señales de fuego servían como referencia natural en plena travesía. La vida en Stromboli se desarrolla con una serenidad sorprendente alrededor de esa actividad constante. Los senderos ascienden por laderas de roca oscura. Los restaurantes miran al mar y los visitantes llegan atraídos por el geoturismo, la vulcanología y los viajes de naturaleza. Pero el acceso a las zonas altas se regula con atención porque aquí la belleza exige respeto. Desde ciertos miradores, las columnas de humo y los fragmentos incandescentes recuerdan que la isla no es un decorado inmóvil, sino un organismo geológico en plena respiración. Stromboli enseña que el Mediterráneo también puede ser intenso, imprevisible y profundamente vivo. Tuvalu. En mitad del Pacífico, Tuvalu aparece como un país diminuto, donde el océano no rodea, simplemente la vida la define. Sus atolones bajos, sus lagunas de color turquesa, las casas sencillas y los caminos estrechos transmiten una calma difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Sin embargo, esa belleza depende de un equilibrio muy frágil. Muchas zonas apenas se elevan unos metros sobre el nivel del mar, y durante las mareas más altas, el agua puede avanzar sobre terrenos habitados, afectar cultivos, dañar caminos y complicar el acceso al agua dulce. Aquí el cambio climático no es una idea lejana, sino una realidad que se mide en centímetros. Aún así, Tuvalu no debe narrarse solo desde la amenaza. Su identidad polinesia sigue viva en la pesca, la vida comunitaria, las celebraciones locales y una relación profunda con el mar. En los últimos años, el turismo sostenible y la conservación marina han empezado a despertar interés entre viajeros que buscan destinos remotos lejos del turismo masivo.
Tuvalu obliga a mirar el mapa con otra sensibilidad, no como un punto pequeño y aislado, sino como un país entero que nos recuerda hasta qué punto el futuro climático puede transformar hogares, culturas y formas de vida. Estambul, Turquía. Estambul no se contempla de una sola vez. Se descubre por capas. Primero aparecen las cúpulas, los minaretes, los ferries, cruzando el Bósforo y el rumor de los bazares. Después llega la historia Bizancio-Constantinopla, el Imperio Otomano, y una ciudad que durante siglos ha unido Europa y Asia con una intensidad única. Pero bajo esa belleza monumental, existe otra realidad menos visible. Estambul se encuentra cerca de la falla de Anatolia del Norte, una de las zonas sísmicas más vigiladas de Turquía, y esa condición convierte la seguridad urbana en un reto constante para una metrópolis de millones de habitantes. Lo extraordinario es que la ciudad no pierde grandeza por vivir con ese riesgo. Al contrario, parece más consciente de su propio valor. La protección de Santa Sofía, la Mezquita Azul, las murallas históricas y los barrios antiguos exige estudios geotécnicos, renovación de edificios e ingeniería sísmica aplicada a un patrimonio cultural inmenso. Mientras tanto, la vida continúa entre cafés, mercados, estaciones y embarcaderos. Estambul recuerda que algunas ciudades no solo resisten por sus piedras, sino por la memoria de quienes las habitan, y por esa confianza diaria que permite seguir mirando al futuro. Depresión de Danakil, Etiopía. El noreste de Etiopía guarda uno de los paisajes más desconcertantes de África. En la depresión de Danakil, el suelo parece pintado por fuerzas subterráneas, salinas blancas, fumarolas, manantiales ácidos y minerales de tonos amarillos, verdes y anaranjados transforman la superficie en un laboratorio geológico al aire libre. Esta región forma parte del Triángulo de Afar, donde varias placas tectónicas se separan lentamente, abriendo un escenario excepcional para comprender cómo nacen nuevos relieves. En lugares como Dalol, el calor, la acidez y la intensidad cromática convierten cada paso en una experiencia física y visual difícil de comparar. Pero Danakil no debe reducirse a un paisaje extraño para cámaras de viaje. Durante generaciones, las comunidades Afar
Han recorrido estas llanuras para extraer sal y transportarla en caravanas de camellos, manteniendo una economía tradicional ligada al desierto. Esa dimensión humana cambia la mirada. Lo que para el visitante puede parecer un entorno extremo para sus habitantes, es territorio leído con precisión, memoria y conocimiento. Por eso el turismo de expedición en Danakil exige respeto. La verdadera fuerza del lugar no está solo en su geología, sino en la cultura que ha aprendido a vivir junto a ella. La Palma, España. La Palma se presenta primero con una belleza serena, bosques de laurisilva, barrancos húmedos, pueblos blancos y cielos tan limpios, que han convertido la isla en un destino esencial para el astroturismo. Durante mucho tiempo, la Isla Bonita fue asociada sobre todo con senderismo, observatorios astronómicos y paisajes atlánticos tranquilos. Sin embargo, bajo esa calma late una geología activa. En 2021, la erupción de Cumbre Vieja transformó una parte de la isla, con coladas de lava que cubrieron carreteras, cultivos y barrios, y acabaron creando nuevo terreno al llegar al mar. Hoy La Palma se entiende también desde esa herida reciente y desde la capacidad de sus habitantes para reorganizar la vida sobre un paisaje cambiado. Nuevas rutas, proyectos de recuperación territorial, estudios científicos y miradores volcánicos han convertido la zona en un espacio de memoria, aprendizaje y geoturismo responsable. La lava ya no es solo una imagen espectacular, es una capa nueva en la historia insular. Recorrer La Palma después de la erupción permite ver cómo una comunidad mira de nuevo su propio suelo, no para olvidar lo ocurrido, sino para aprender a vivir con una isla que continúa formándose. Carretera de Ferry Meadows, Pakistán. La carretera de Ferry Meadows empieza como una promesa difícil de creer. Desde el Valle del Indo, el camino se vuelve estrecho, pedregoso, y cada vez más expuesto, avanzando por laderas, donde los jeeps parecen medir cada metro antes de continuar. No hay espacio para la prisa ni para la distracción, polvo, curvas cerradas, roca suelta y pendientes abruptas convierten el acceso en una experiencia de montaña en estado puro. Pero al final de esa ruta exigente, aparece uno de los paisajes más impresionantes de Pakistán, las praderas alpinas de Ferry Meadows, con el Nanga Parbat dominando el horizonte a más de 8.000 metros.
Lo que hace especial este lugar no es solo el contraste entre el camino áspero y la belleza final. También es la relación entre turismo de aventura, economía local y vida en altura. Guías conductores, alojamientos sencillos y familias de la zona dependen de una temporada corta marcada por el clima y las condiciones del terreno. Al llegar los bosques glaciares y perfiles nevados parecen recompensar cada tramo recorrido. Fairy Meadows recuerda que algunos paisajes no se entregan fácilmente, exigen paciencia, respeto y una manera más lenta de viajar. Caldera de Aso, Japón. En el corazón de Kyushu, la caldera de Aso sorprende por una razón sencilla: no se contempla desde fuera, se habita desde dentro. Esta enorme depresión volcánica formada por antiguas erupciones alberga carreteras, pueblos, campos agrícolas y praderas donde el ganado pasta bajo montañas que siguen activas. A diferencia de los volcanes que se presentan como conos aislados, Aso funciona como un territorio completo, un paisaje cotidiano construido dentro de una de las calderas más grandes del planeta. El visitante no solo observa geología, la atraviesa, la conduce y la respira. Esa escala convierte a Aso en uno de los grandes escenarios del geoturismo japonés. Las rutas panorámicas atraviesan pastizales abiertos, miradores y zonas donde la actividad del Nakadake se mantiene bajo vigilancia permanente. El contraste es poderoso. Vida rural, turismo de naturaleza y monitoreo volcánico conviven en una misma estructura geológica. Aquí la historia de la Tierra no aparece como algo remoto, sino como el suelo mismo sobre el que se cultiva, se viaja y se vive. Aso recuerda que algunos paisajes no son simples accidentes naturales, son mundos enteros creados por la fuerza profunda del planeta. Monte Etna, Italia. En la costa oriental de Sicilia, el monte Etna domina el horizonte con una autoridad tranquila. No es solo el volcán activo más emblemático de Italia, es una presencia que ha moldeado la agricultura, la arquitectura rural y la identidad cultural de la isla durante siglos. Sus erupciones han dejado campos de lava, suelos oscuros y cenizas ricas en minerales, que con el tiempo se transformaron en una base fértil para viñedos, olivos, cítricos y pistachos. Así, alrededor del Etna, la geología no aparece separada de la vida cotidiana.
Se bebe en el vino, se cultiva en las terrazas y se reconoce en los pueblos construidos sobre roca volcánica. Al recorrer sus laderas, el paisaje alterna coladas antiguas bodegas de altura, caminos agrícolas y miradores abiertos al mar Jónico. El enoturismo y el turismo sostenible han dado nueva visibilidad a comunidades que trabajan con un suelo tan generoso como imprevisible. Lo fascinante del Etna es precisamente esa contradicción: puede cubrir el terreno con lava y al mismo tiempo alimentar una de las culturas gastronómicas más singulares del Mediterráneo. Aquí destrucción y fertilidad no son ideas opuestas, sino dos caras de una misma montaña. Banda Aceh, Indonesia. En el extremo norte de Sumatra, Banda Aceh mira al Océano Índico con una mezcla de respeto, memoria y vida cotidiana. Sus mezquitas, mercados y calles llenas de motocicletas hablan de una ciudad profundamente marcada por la cultura islámica y por siglos de contacto con rutas comerciales del sudeste asiático. Pero este paisaje urbano también conserva una huella histórica reciente: el tsunami de 2004, provocado por un enorme terremoto submarino. Cambió para siempre la relación de la ciudad con el mar. En cuestión de minutos, la costa fue transformada y muchos barrios quedaron unidos a una memoria colectiva difícil de separar del presente. Hoy Banda Aceh se recorre también como un espacio de reconstrucción. Algunos barcos arrastrados tierra adentro permanecen como monumentos, mientras museos memoriales y nuevas infraestructuras recuerdan la importancia de la gestión de riesgos naturales. La ciudad recuperó mercados, escuelas, viviendas y lugares de culto, pero no borró lo sucedido. Lo integró en su identidad. Para el turismo cultural, Banda Aceh ofrece una mirada profunda sobre cómo una comunidad puede reconstruirse sin perder su raíz espiritual ni su vínculo con el territorio. Aquí el océano no es solo horizonte, es memoria, advertencia y parte inseparable de la vida. Carretera Kishtwar-Pangi, India. Una línea estrecha avanza entre paredes de roca, ríos encajonados y montañas que parecen cerrar el horizonte. La carretera Kishtwar-Pangi en el Himalaya indio no se comporta como una ruta convencional. En muchos tramos parece una cornisa abierta sobre el vacío, tallada con paciencia en una geografía que apenas concede espacio. Aquí cada curva exige calma, cada vehículo,
Calcula sus movimientos y cada cambio de tiempo puede alterar el viaje por completo. Pero para las comunidades de estos valles, esta vía no es una aventura de paso. Es una conexión esencial con alimentos, medicinas, materiales y noticias. La fuerza de este recorrido está en mostrar cómo la infraestructura de montaña puede sostener la vida en territorios aislados. Pequeñas aldeas, puentes sencillos, corrientes de deshielo y laderas inestables componen un paisaje de enorme belleza, pero también de exigencia diaria. Para quienes llegan atraídos por el turismo de aventura o los viajes de expedición, la Kishtwar Phangi ofrece algo más profundo que una imagen extrema. Enseña que en ciertas regiones del Himalaya, una carretera no representa velocidad ni comodidad, sino continuidad. Es una línea frágil que mantiene unido lo que la montaña separa. Valle de Katmandú, Nepal. Entre colinas verdes y con el Himalaya insinuándose a lo lejos, el Valle de Katmandú reúne una de las concentraciones culturales más valiosas del sur de Asia. Katmandú, Patan y Bhaktapur no son simples ciudades históricas. Forman un tejido de plazas ceremoniales, templos hindúes, estupas budistas, patios interiores y talleres artesanales, donde la espiritualidad se mezcla con la vida diaria. La madera tallada, el ladrillo rojizo y las pagodas de varios niveles hablan de siglos de intercambio entre reyes, comerciantes, monjes y comunidades locales. Aquí el patrimonio cultural no se guarda solo en los museos, sigue sonando en campanas, rezos, mercados y procesiones. Pero esta riqueza se encuentra en una zona sísmica activa, y el terremoto de 2015 recordó la fragilidad de muchos monumentos del valle. Desde entonces, la restauración ha combinado técnicas tradicionales, estudios estructurales y cooperación internacional para recuperar templos, palacios y espacios públicos dañados. Caminar por los antiguos Durbar permite entender que reconstruir no significa solo levantar muros. Significa proteger una memoria compartida, conservar oficios y permitir que los rituales sigan ocupando su lugar. El Valle de Katmandú muestra que una ciudad histórica vive de verdad cuando su pasado todavía acompaña al presente. Sakurajima, Japón. Frente a la bahía de Kagoshima-Sakurajima, no aparece como una montaña distante, sino como una presencia constante en la vida urbana.
Desde los ferries, las avenidas costeras, las escuelas o las terrazas de la ciudad, el volcán domina el horizonte con columnas de humo y emisiones de ceniza que forman parte del paisaje cotidiano. Esta cercanía convierte a Kagoshima en un caso singular, una ciudad moderna, conviviendo con uno de los volcanes más activos de Japón. Algunas mañanas la ceniza cubre coches, balcones y calles, mientras los sistemas de monitoreo volcánico trabajan sin descanso. La relación entre la población y Sakurajima no se basa en la sorpresa, sino en la preparación. Los niños aprenden protocolos de seguridad. Desde pequeños los servicios públicos se adaptan a las caídas de ceniza y la ingeniería urbana incorpora la realidad sísmica y volcánica del territorio. Al mismo tiempo, el volcán atrae a viajeros interesados en geoturismo. Viajes de naturaleza y cultura japonesa contemporánea. Sakurajima no representa solo una amenaza, también es identidad, paisaje y rutina. En Kagoshima, la resiliencia cotidiana se mide en algo tan sencillo como seguir viviendo bajo un cielo que de vez en cuando se cubre de ceniza. Wellington, Nueva Zelanda. Wellington no necesita grandes dimensiones para sentirse intensa. La capital de Nueva Zelanda se extiende entre colinas verdes, barrios junto al mar, y una bahía abierta al estrecho de Cook, donde el viento forma parte del carácter local, casi tanto como sus cafés, museos y librerías. A primera vista, la ciudad transmite una calma creativa, con senderos urbanos, ferries y miradores que permiten pasar del centro político del país a la naturaleza en pocos minutos. Sin embargo, bajo esa vida aparentemente tranquila, existe una realidad geológica constante. Wellington se encuentra cerca de fallas activas dentro del cinturón de fuego del Pacífico. La respuesta de la ciudad no se basa en la grandiosidad, sino en una resiliencia urbana más cercana y práctica. Edificios reforzados, estudios del suelo, planes de emergencia y educación comunitaria forman parte de una preparación que no pretende paralizar la vida diaria. Wellington ha aprendido a convivir con el riesgo sin convertirlo en su única identidad. Sus barrios costeros, sus casas sobre laderas y sus infraestructuras portuarias muestran una relación directa entre ingeniería civil, paisaje y adaptación. Aquí la fragilidad no resta belleza, la vuelve más consciente. Es una capital pequeña en escala, pero enorme en inteligencia territorial.
Paso Zójila, India. Zójila no se cruza como una simple carretera de montaña. Se atraviesa como una frontera entre dos paisajes y dos maneras de vivir. Desde los valles verdes de Cachemira, la ruta asciende entre curvas estrechas, laderas inestables y tramos donde la nieve o el viento pueden cambiar el viaje en pocos minutos. A más de 300-500 metros de altitud, este paso abre la entrada hacia Ladakh, un territorio seco mineral y luminoso, donde el Himalaya parece perder vegetación para ganar silencio. Para el viajero, Zójila ofrece una de las transiciones más impresionantes del norte de India. Para las comunidades locales es una vía esencial de movilidad, comercio y abastecimiento. Cada kilómetro modifica la percepción del entorno. Cambian los colores de la montaña, la arquitectura, los rostros, los monasterios, los pueblos y hasta la forma en que el aire se siente en el cuerpo. Por eso Zójila va mucho más allá del turismo de aventura. Es infraestructura estratégica, corredor cultural y línea de vida, para una región donde el clima decide tanto como la distancia. Cruzarlo permite comprender que algunas carreteras no solo conectan lugares, conectan estaciones, economías y mundos distintos dentro del Himalaya. Monte Merapi, Indonesia. Sobre los arrozales y aldeas de Java Central, el Monte Merapi se eleva con una presencia que impone respeto. Su nombre asociado al fuego no es casual, se trata de uno de los volcanes más activos de Indonesia y una referencia constante para quienes viven en sus laderas. A pesar de sus erupciones frecuentes, muchas comunidades permanecen cerca de la montaña, porque sus suelos volcánicos ofrecen una fertilidad extraordinaria. Campos verdes, huertos, terrazas agrícolas y caminos rurales forman un paisaje donde la vida cotidiana depende de una fuerza natural que también exige vigilancia permanente. Pero Merapi no se entiende solo desde la vulcanología. Para la cultura javanesa, la montaña ocupa un lugar espiritual profundo, vinculada a rituales guardianes tradicionales y una relación simbólica entre el ser humano y el paisaje. La gestión del riesgo convive con creencias ancestrales, sistemas de alerta y una memoria comunitaria transmitida durante generaciones. Esta combinación convierte al Merapi en un lugar especialmente poderoso para el turismo cultural y los viajes de naturaleza. Vivir junto al volcán significa aceptar que cada cosecha, cada ceremonia y cada decisión diaria
están ligadas a una montaña que nunca deja de observarse. Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Yellowstone suele entrar por los ojos con imágenes de bisontes, bosques, ríos y géiseres, elevándose entre columnas de vapor. Pero bajo esa apariencia de gran santuario natural, existe uno de los sistemas volcánicos más extraordinarios del planeta. Las fuentes termales, fumarolas, piscinas, minerales y géiseres del parque son señales visibles de un calor subterráneo que continúa moldeando el paisaje. Los colores intensos de lugares como Grand Prismatic Spring no son simples adornos naturales. Proceden de minerales y microorganismos capaces de vivir en condiciones extremas, creando una de las escenas geotérmicas más reconocibles del mundo. Más allá de su belleza, Yellowstone es también un referente mundial en conservación ambiental y gestión científica del territorio. Millones de visitantes recorren cada año pasarelas, miradores y rutas diseñadas para proteger ecosistemas frágiles y mantener la seguridad en zonas geotérmicas muy delicadas. Geólogos, biólogos y climatólogos estudian aquí procesos que llevan miles de años transformando el oeste estadounidense. Por eso Yellowstone no es solo un destino de turismo de naturaleza. Es un laboratorio vivo, donde la Tierra recuerda bajo una superficie aparentemente tranquila, que sus fuerzas profundas siguen trabajando sin descanso.